Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Si eres fanático de las telenovelas turcas, y especialmente de sus carismáticos protagonistas, este vídeo te va a interesar muchísimo. Hoy desentrañaremos un misterio que ha mantenido a muchos intrigados. ¿Qué está pasando realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? Y lo más impactante, ¿por qué Demet Özdemir ha decidido demandar a Can Yaman? Vamos a poner sobre la mesa toda la información que tenemos, analizando los rumores, las posibles razones detrás de esta demanda y qué significa esto para el futuro de la conexión que muchos admiradores creían tan fuerte entre ellos. Prepárense para un análisis detallado y una dosis de drama que, sinceramente, parece sacado de una de sus exitosas producciones. Y antes de empezar, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros vídeos. La conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman es algo que explotó en las pantallas y en los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Recordemos que ambos actores compartieron créditos en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja cuya química era tan palpable que trascendió la ficción. Después de la serie, los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en aparecer. Se les veía juntos en eventos, se intercambiaban mensajes en redes sociales, y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación seria, la complicidad era evidente para todos. Esta cercanía, este magnetismo entre ellos, alimentó la fantasía de sus seguidores, quienes soñaban con verlos juntos tanto dentro como fuera de la pantalla. Y la verdad es que para muchos esa conexión era real, palpable, y representaba un ideal de pareja. Sin embargo, el panorama ha dado un giro inesperado y francamente preocupante. Recientemente han surgido informes contundentes de que Demet Özdemir ha presentado una demanda contra Can Yaman. Esto, como se pueden imaginar, ha sido un balde de agua fría para muchos de sus seguidores y ha abierto un sinfín de interrogantes. ¿Por qué Demet Özdemir, quien parecía mantener una relación amistosa, e incluso algo más, con Can Yaman, habría decidido tomar acciones legales en su contra? Las razones detrás de una demanda de esta magnitud suelen ser complejas y, a menudo, involucran situaciones personales delicadas. Aunque los detalles exactos de la demanda pueden ser privados o aún no completamente revelados al público, hemos podido recopilar información de diversas fuentes y especulaciones bien fundamentadas que intentan arrojar luz sobre este asunto. Una de las teorías más fuertes y que ha circulado con más insistencia apunta a presuntas difamaciones o declaraciones públicas por parte de Can Yaman que habrían afectado la reputación de Demet Özdemir. En el mundo de la farándula, los comentarios malintencionados o las acusaciones falsas pueden tener un impacto devastador en la carrera y la imagen de un artista. Si Can Yaman hizo o dijo algo que Demet Özdemir considera perjudicial, es comprensible que ella sienta la necesidad de defenderse legalmente. Esto podría incluir comentarios hechos en entrevistas, en redes sociales, o incluso a través de terceros que terminaron llegando a oídos de la prensa. La industria del entretenimiento es implacable, y proteger la propia imagen y trayectoria es fundamental para cualquier figura pública. Otra posibilidad, y esta es más delicada, podría estar relacionada con algún tipo de acoso o comportamiento inapropiado. Afortunadamente no hay informes concretos que sugieran esto, pero en el ámbito de las relaciones personales y profesionales, a veces surgen conflictos que escalan hasta puntos extremos. Las dinámicas entre colegas y amigos, especialmente cuando hay una historia de cercanía, pueden volverse complicadas. Si Can Yaman hubiese incurrido en algún comportamiento que Demet Özdemir considerara inaceptable, como presiones indebidas, comentarios sexistas, o cualquier forma de hostigamiento, la vía legal podría ser su última opción para poner fin a esa situación. Es importante recordar que aunque proyecten una imagen pública, los artistas también son personas con sus propios límites y derechos. También se baraja la hipótesis de que la demanda podría estar relacionada con algún acuerdo incumplido o disputa de índole profesional o comercial. A veces las colaboraciones, los contratos o incluso las promesas relacionadas con proyectos futuros pueden generar desacuerdos. Si hubo algún tipo de entendimiento entre ellos, ya sea para un proyecto conjunto o por alguna otra razón, y Can Yaman no cumplió con su parte, esto podría haber llevado a Demet Özdemir a buscar una resolución legal. Si bien esto suena un poco menos dramático que las otras opciones, no es algo que debamos descartar, especialmente en una industria donde los intereses económicos y profesionales juegan un papel crucial.
Es fundamental destacar la profesionalidad que Demet Özdemir ha demostrado a lo largo de su carrera. Siempre se ha caracterizado por su seriedad y dedicación a su trabajo. Si ha llegado a este punto, es probable que haya agotado otras vías de resolución y que sienta que esta es la única forma de protegerse. La decisión de demandar a alguien, especialmente a alguien con quien se ha compartido tanto en el ámbito público y privado, no es algo que se tome a la ligera. Implica un proceso doloroso y sin duda un gran desgaste emocional. La noticia de esta demanda ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Por un lado están los fans que están en shock y decepcionados, quienes esperaban que su conexión fuera duradera y positiva. Por otro lado, hay quienes apoyan a Demet Özdemir, defendiendo su derecho a protegerse y a buscar justicia si considera que ha sido agraviada. El debate está servido, y es natural que así sea cuando dos figuras tan populares están involucradas. Analizando la situación desde una perspectiva más amplia, este incidente subraya la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento. La línea entre la vida pública y la privada a menudo se difumina, y las presiones mediáticas pueden ser abrumadoras. Lo que para el público parece una historia de amor o amistad idílica, en la realidad puede estar lleno de matices y conflictos que solo los involucrados conocen. Es importante en este punto mantener la prudencia y evitar caer en especulaciones infundadas o juicios precipitados. Si bien los medios de comunicación y las redes sociales se nutren del rumor y la intriga, es nuestra responsabilidad como creadores de contenido y como público ser críticos con la información que consumimos y compartimos. Los detalles específicos de la demanda, la naturaleza exacta de las acusaciones y las pruebas presentadas, solo se conocerán a medida que avance el proceso legal, si es que llegan a hacerse públicos. Lo que sí podemos afirmar es que esta situación, sin duda, marca un antes y un después en la percepción pública de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Lo que antes era visto como una conexión especial y una posible historia de amor, ahora se ve ensombrecido por un conflicto legal. Esto podría tener repercusiones en sus carreras individuales, en su imagen pública y, por supuesto, en la relación que mantengan de ahora en adelante. Si bien es tentador querer saber todos los detalles de este drama, debemos recordar que estamos hablando de personas reales y de situaciones que pueden ser muy personales y dolorosas. Lo más importante es que se resuelva de la manera más justa y equitativa posible, y que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Para concluir, la demanda de Demet Özdemir a Can Yaman es una noticia impactante que ha conmocionado a sus seguidores. Si bien las razones exactas aún no están claras, las especulaciones apuntan a posibles difamaciones, acoso o disputas profesionales. Lo que sí es seguro es que esta situación marca un punto de inflexión en la percepción de su conexión y en sus relaciones. Es un recordatorio de la complejidad del mundo del espectáculo y de la importancia de protegerse, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este análisis. Ha sido un tema intenso, pero creemos que es importante abordarlo con la información disponible y con el respeto que se merecen las personas involucradas. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Les sorprende? Nos encantaría saber sus opiniones, así que déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos leer sus reflexiones, sus puntos de vista, sus dudas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente les ha mantenido enganchados hasta el final, no olviden darle a ese poderoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, para que todos estemos informados y podamos generar un debate constructivo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.